En la quietud de la noche, mientras el cielo aún parecía contener la respiración, ocurrió uno de los actos más desgarradores de la historia de la humanidad. No fue un grito, ni una espada. No fue una tormenta, ni un juicio público. Fue un gesto simple. Un beso. Pero no uno de afecto, no uno de amor. Fue el beso de la traición. El Salvador del mundo fue entregado por uno de los suyos. No por un enemigo declarado, sino por un amigo cercano. Uno que caminó con él, que compartió el pan, que escuchó su voz y vio sus milagros. Y con un solo beso, todo cambió. ¿Alguna vez te has sentido traicionado por alguien en quien confiabas profundamente? ¿Alguna vez has sentido el filo del dolor que no viene de un desconocido, sino de alguien que conocía tu corazón? Jesús lo vivió. Y no lo vivió en silencio. Lo vivió con lágrimas, con dolor, con el alma desgarrada. Porque Él no era un simple maestro. Era Dios hecho hombre, y aún así eligió pasar por el dolor más profundo por amor a ti y a mí. Mientras Jesús oraba en el huerto de Getsemaní, sabía lo que estaba por suceder. Sus lágrimas eran como gotas de sangre. Él sentía el peso del mundo sobre sus hombros. No solo el peso del pecado, sino también el de la traición, la soledad, el abandono. Y aún así, no huyó. No se escondió. Se mantuvo firme. Porque en medio de todo, su amor era más grande que el dolor. Judas, uno de los 12, se acercó con un grupo armado. Venían con antorchas, espadas y corazas, como si vinieran a capturar a un criminal peligroso. Y ahí, en medio del caos, Judas se adelantó. Y con toda la frialdad de alguien que ha endurecido su corazón, se acercó a Jesús y le dio un beso. Y Jesús, con una ternura desgarradora, le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Esa pregunta resuena a través de los siglos. ¿Con un beso? ¿Con un acto que simboliza amor, entregas al que te amó primero? Jesús no lo detuvo. No lo empujó. No lo maldijo. Le habló con el corazón roto. Y ese momento es el reflejo más puro del amor de Cristo. Un amor que no se rinde, incluso cuando es herido. Un amor que no se apaga, incluso cuando es traicionado. Hoy, muchos viven con heridas abiertas. Heridas que no tienen de accidentes o enfermedades, sino de traiciones. Padres que abandonaron, amigos que mintieron, parejas que fueron infieles. Y en medio de ese dolor, es fácil pensar que nadie entiende. Pero Jesús entiende. Él no solo lo entiende, lo vivió. Imagina ese instante. El rostro de Judas, lleno de determinación pero también de confusión. La mirada de Jesús, tranquila pero llena de dolor. Los soldados tensos, esperando la señal. Y de pronto, el beso. Silencio. Un segundo eterno donde el cielo pareció quebrarse. Y la historia de la redención siguió su curso. Porque no fue el clavo lo que inició la pasión. Fue ese beso. Ese símbolo de lo que el pecado hace, aparentar amor, pero esconder traición. ¿Y tú? ¿Alguna vez has dado ese beso? ¿Has negado a Jesús con tus acciones mientras tu boca decía que lo amabas? Todos lo hemos hecho en algún momento. Con cada pecado oculto, con cada acto de desobediencia, con cada indiferencia. Pero aún así, Jesús no aparta su rostro. Él no se esconde. Él no se venga. Él sigue amando. Hay algo profundamente liberador en saber que el amor de Dios no depende de nuestro comportamiento. Que incluso cuando fallamos, Él sigue siendo fiel. Que incluso cuando lo traicionamos, Él nos extiende gracia. Y que cada vez que volvemos a Él con un corazón sincero, su perdón es inmediato. La historia de Jesús en el Getsemaní no es solo una tragedia. Es una demostración poderosa de cuánto nos ama. Él sabía que Judas venía. Sabía lo que eso significaba. Pero no huyó. Permaneció. Porque tú vales más para Él que cualquier dolor.
Dios no te ve como el mundo te ve. Él no te define por tus errores. Él te define por su amor. Por eso envió a su Hijo. Por eso Jesús se quedó. Porque hay un propósito eterno en tu vida. Un propósito que va más allá de tus traiciones, de tus caídas, de tus fracasos. Jesús sabía que el beso de Judas lo llevaría a la cruz. Pero también sabía que esa cruz te abriría la puerta a la vida eterna. Y eso, para él, valía la pena. No hay nada más poderoso que el amor que permanece aún cuando es herido. Y ese es el amor de Dios por ti. Hoy, tal vez sientas que has fallado, que no mereces ese amor. Pero escucha esto, no se trata de merecerlo. Se trata de recibirlo. De abrir tu corazón. De permitir que ese mismo Jesús que fue traicionado, entre a tu vida y sane tus heridas. No estás solo. No importa cuán profunda sea la traición que viviste, Jesús puede sanarte. Él conoce tu dolor. Él caminó por ese valle. Y ahora extiende su mano para sacarte de ahí. Todo lo que necesitas hacer es confiar. Declara ahora mismo, Jesús es mi guía. Escríbelo con fe. Cree con todo tu corazón que Él está contigo, incluso en tus noches más oscuras. Porque su luz brilla más en medio de la oscuridad. Jesús fue traicionado con un beso, pero ese no fue el final. Fue el comienzo de la victoria más grande que el universo ha presenciado. Porque del dolor, Él trajo redención. De la traición, Él sacó salvación. Y de la muerte, resucitó con poder. No permitas que el dolor de tu pasado defina tu futuro. Entrégale todo a Dios. Él sabe lo que hacer con tu historia. Él sabe cómo convertir lágrimas en propósito. Él sabe cómo restaurar lo que parecía perdido. Si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Este es tu momento. Tu oportunidad de comenzar de nuevo. De dejar atrás el pasado y abrazar el futuro glorioso que Dios preparó para ti. Comenta ahora mismo, confío en Dios. Porque cuando confías en Él, no importa lo que el mundo diga, tú estás seguro. Tú estás bajo el cuidado del Rey de Reyes. Y ese amor nunca falla. El jardín todavía vibraba con la tensión invisible de lo que estaba por suceder. Los discípulos, aunque advertidos, apenas comprendían la magnitud de aquella noche. Las estrellas parecían presenciar en silencio el conflicto entre el cielo y el infierno, entre la lealtad y la traición. Jesús, con el corazón dolido pero lleno de propósito, sabía que cada paso que daba lo acercaba a la cruz. No era la madera lo que más pesaba, era el abandono, la traición, la soledad en la que estaba por sumergirse. Porque no todos sus enemigos eran soldados, no todos llevaban espadas o corazas. Algunos, como Judas, vestían el disfraz de la cercanía, de la confianza, del amor compartido por años. Y ahí estaba, acercándose entre la sombra, guiando a los que vendrían a arrestar al Salvador. Judas no gritó ni discutió. No empuñó un arma. No levantó la voz. Su traición fue sutil, fría y mortal como una daga en la espalda. Su beso no fue un gesto de amor, sino la señal que marcaría a Jesús para que los soldados lo tomaran. ¡Qué contradicción tan cruel! Un beso, símbolo de afecto, convertido en sentencia de muerte. ¿Cuántas veces nosotros, en nuestras decisiones, hemos repetido el acto de Judas? ¿Cuántas veces hemos traicionado la presencia de Cristo en nuestras vidas con nuestras acciones, palabras o indiferencia? Jesús, que conocía el corazón de todos, no se resistió. No huyó. No condenó con ira. Solo pronunció palabras que hasta hoy resuenan en lo profundo de cada alma que busca la verdad. ¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre? No fue una pregunta para obtener respuesta. Fue un llamado al corazón de Judas, un último intento de redención, una puerta entreabierta a la conciencia que aún podía arrepentirse. Pero la decisión ya estaba tomada. La plata ya había sido contada. La mentira ya había echado raíz. Ahora bien, ¿qué representa Judas en nuestra vida? Es fácil juzgarlo,
Pero es más difícil mirar hacia adentro y reconocer cuántas veces hemos sido nosotros los que hemos negociado nuestra fe por aceptación social, por comodidad, por miedo. Es fácil leer esta historia y pensar, yo jamás lo haría. Pero el beso de Judas no es solo histórico, es espiritual, es actual y vive en cada momento en que negamos a Cristo en nuestras decisiones. ¿Cuántas veces callamos cuando debíamos hablar de Él? ¿Cuántas veces priorizamos el dinero, el placer, el orgullo, cuando sabíamos que su voluntad nos llamaba a lo contrario? Jesús no necesitaba que nadie lo identificara. Él no se escondía. No temía ser arrestado. Lo había dicho una y otra vez, su hora llegaría y estaba dispuesto a dar su vida por muchos. Pero el dolor no venía solo del arresto. El verdadero sufrimiento comenzó cuando el amor fue traicionado. No por un enemigo desconocido, sino por uno que compartió su pan, sus milagros, su mesa. Y eso es lo que nos confronta, no la traición ajena, sino la nuestra. ¿Qué tipo de beso le damos a Jesús con nuestra vida? ¿Uno de verdadera adoración o uno de conveniencia? Es aquí donde el Espíritu de Dios nos invita a hacer una pausa, a mirar hacia adentro, a detenernos en ese instante antes del beso y reflexionar. ¿Estoy caminando con Cristo o simplemente lo uso como una etiqueta? ¿Mi vida refleja amor verdadero o estoy a punto de entregarlo con mis decisiones? Tal vez no con soldados detrás, pero sí con actitudes que niegan su señorío. El beso de Judas también representa algo aún más profundo, que el vacío del corazón humano cuando se aleja del amor verdadero. Porque Judas no fue simplemente un villano. Fue un hombre que caminó con el Mesías, que escuchó palabras de vida, que vio resucitar muertos, calmar tormentas, alimentar multitudes. Y aún así, su corazón no fue transformado. ¿Cómo es posible estar tan cerca y seguir tan perdido? La respuesta está en nuestra libertad. Dios nunca forzó a Judas, así como no nos obliga a nosotros. El amor no se impone, se elige. Y Judas eligió la oscuridad cuando tuvo ante sí la luz. Esa decisión nos llevó a la desesperación. Porque después del beso, después de la entrega, cuando la conciencia despertó y el remordimiento lo abrazó como una tormenta imparable, Judas intentó reparar lo irreparable. Devolvió las monedas, pero ya no había retorno. Ya no haría beso que sanara el beso que había dado. Su historia terminó en tragedia no por su error, sino por no correr a los pies de aquel que aún podía perdonarlo. ¿Cuántas veces tú y yo hemos cargado culpas en silencio, creyendo que ya no hay redención, que hemos ido demasiado lejos? Judas nos muestra qué ocurre cuando creemos que el pecado es más grande que la misericordia de Dios. Pero la historia de Jesús no se detuvo en ese beso. A partir de allí, el dolor se multiplicó, fue abandonado, golpeado, humillado, crucificado. Y aún así, en medio del mayor sufrimiento, su amor brilló más que nunca. Porque Jesús no solo fue traicionado con un beso, fue entregado por amor. Entregado para que tú y yo hoy podamos tener acceso al perdón, a la gracia, a una vida nueva. Esa es la diferencia entre la historia de Judas y la historia de Pedro. Uno se rindió al remordimiento, el otro se quebró ante la misericordia. Hoy tú también puedes elegir. Tal vez has caminado en religiosidad sin transformación real. Tal vez te has conformado con estar cerca de Cristo, pero sin rendirte verdaderamente. Tal vez has entregado tu voluntad a cosas que sabes que no honran a Dios. Pero aún estás a tiempo. El mismo Jesús que miró a Judas, hoy te mira a ti con amor. Y su pregunta sigue viva: ¿con un beso me entregas? No como acusación, sino como una oportunidad para cambiar, para volver a casa, para abrazar una relación sincera con Él. Comenta: confío en Dios y crees que su amor es más fuerte que cualquier error. Escribe: Jesús es mi guía si decides hoy caminar de verdad en su luz. Declara: Dios tiene un propósito para mí si reconoces que, aunque hayas fallado, Él no ha terminado contigo. Afirma: soy un hijo de Dios y decides dejar atrás la culpa y caminar en la gracia que solo Cristo puede ofrecerte.
Porque la traición más grande no fue la de Judas, sino la de los que, conociendo la verdad, eligen no vivirla. Pero también es cierto que el perdón más grande está disponible para todo aquel que se rinde ante Jesús, no con un beso falso, sino con un corazón sincero y arrepentido. Pero aún hay más. Porque este momento en el que Jesús es traicionado con un beso no es solo un evento histórico que recordamos en Semana Santa o un versículo que recitamos sin pensar. No. Este es uno de los momentos más humanos, más intensos, más reveladores del corazón de Dios. Este instante, aparentemente pequeño, encierra una verdad que atraviesa el tiempo y toca nuestras vidas hoy. El amor de Dios es tan grande que incluso sabiendo que sería traicionado, que sería entregado por uno de los suyos, no se echó atrás. No cambió su plan. No buscó otra salida. No renegó de la cruz. Él la abrazó. Él abrazó nuestra maldad con su bondad, nuestra traición con su fidelidad, nuestra distancia con su presencia. Y eso debería dejarnos sin palabras. Debería quebrarnos por dentro y por fuera. ¿Qué clase de amor es este? ¿Quién, sabiendo que sería rechazado, seguiría ofreciendo su amistad? ¿Quién, teniendo todo el poder para juzgar, elegiría callar y perdonar? Ese es Jesús. El mismo que, con lágrimas en los ojos, aceptó el beso de su traidor sin apartarse, sin maldecir, sin defenderse. Porque su propósito era más grande que el dolor. Porque su amor por ti y por mí era más grande que cualquier humillación. Porque Él no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Muchos piensan que el sufrimiento de Jesús comenzó en la cruz. Pero no. Comenzó allí, en ese huerto, cuando el alma fue perforada por la traición, cuando la confianza fue quebrada por la codicia, cuando la cercanía se convirtió en una herida. Y tal vez tú también has pasado por traiciones. Tal vez has sido herido por aquellos que más amabas. Tal vez tu corazón aún guarda cicatrices que nadie ve. Pero hoy Jesús te entiende. Él no solo conoce el dolor, lo vivió. Él no solo ve tus lágrimas, también lloró. No solo escucha tus oraciones silenciosas, también oró en agonía. Y por eso, puedes correr a Él con total confianza. Porque no hay herida tuya que Él no comprenda. No hay traición que no pueda redimir. No hay peso que no pueda levantar. Pero esto no es solo sobre Judas. Esto también es sobre ti. Porque aunque a veces sientas que tú nunca harías algo así, la verdad es que todos lo hemos hecho. Todos hemos besado a Jesús con los labios y lo hemos negado con las acciones. Todos hemos alzado nuestras manos en adoración y luego las hemos usado para señalar, para herir, para tomar lo que no nos corresponde. Todos hemos caminado con Él en la mañana y lo hemos ignorado en la noche. Y aún así, Él sigue ahí. No para condenarte. No para rechazarte, sino para darte una nueva oportunidad. Para abrazarte con un amor que no cambia, que no se agota, que no se rinde. Ahora, quiero que pienses en esto. El beso de Judas no fue el final de la historia. Fue el inicio de la redención. Porque aunque fue un acto vil, Dios lo usó como parte del plan para salvar al mundo. Eso quiere decir que incluso nuestros errores, nuestras peores decisiones, nuestras traiciones más profundas, pueden ser transformadas por la gracia de Dios si decidimos volver a Él. No importa cuán lejos hayas llegado. No importa cuántas veces hayas caído. Si hoy decides rendir tu corazón, Él está dispuesto a comenzar de nuevo contigo. ¿Te das cuenta del poder de esa verdad? No importa tu pasado. Importa tu decisión de hoy. No importa cuántos besos vacíos diste antes. Importa si hoy decides abrazar a Jesús con sinceridad. Porque el beso de Judas fue una marca de traición, pero tu arrepentimiento puede ser una marca de transformación. Dios no busca perfección, busca corazones sinceros. Y si hoy estás leyendo esto, si llegaste hasta aquí, no es por casualidad.
Es porque Dios está tocando tu corazón, llamándote por tu nombre, recordándote que su amor aún está disponible, que su perdón sigue vigente, que su propósito para ti no ha muerto. No cierres tu corazón. No te vayas indiferente. Este no es solo otro video. Es un llamado divino. Es un susurro de Dios que te dice, estoy aquí. Aún te amo. Aún quiero usarte. Él no está esperando que seas perfecto para acercarte. Está esperando que seas honesto. Que digas, sí, fallé, pero quiero regresar. Sí, he sido como Judas muchas veces, pero hoy elijo ser como Pedro, quebrantado, sí, pero dispuesto a seguir. Y cuando lo hagas, cuando le entregues tus lágrimas, tus dudas, tus culpas, Él no te rechazará. Él te restaurará. Y es aquí donde termina esta historia, pero puede comenzar la tuya. Una historia nueva. Una vida distinta. Un camino donde cada paso está guiado por aquel que te amó hasta el final. Ya no tienes que esconderte. Ya no tienes que vivir con culpa. Jesús no vino para condenarte. Vino para salvarte. Y su cruz no fue en vano. Fue por ti. Fue por amor. Y hoy ese amor está llamándote de nuevo. ¿Quieres responderle? Entonces comenta con fe: Jesús, aquí estoy. Escribe: hoy te entrego mi corazón. Declara: no quiero ser Judas, quiero ser tuyo, Jesús. Y si lo sientes en tu espíritu, di con fuerza: esta vez no te besaré con traición, sino con entrega. Y cuando lo hagas, cuando ese acto sincero salga de tu interior, te aseguro que algo comenzará a cambiar. Porque no hay fuerza más grande en el universo que un alma arrepentida tocada por la gracia de Dios. Y ahora, antes de cerrar, te invito a hacer una última cosa. Comparte este mensaje con alguien que esté herido, que haya sentido el peso de su error, que tal vez esté al borde de rendirse. Porque así como Jesús no se rindió contigo, tú tampoco debes rendirte con otros. Sé luz. Sé voz. Sé puente para que muchos puedan encontrar el amor que un día te encontró a ti. Jesús fue traicionado con un beso, pero tú puedes responder con un acto de amor. Elige ser diferente. Elige vivir para Él. Elige hoy.